Atención, iglesias y pastores. Radio Costa Rica pone a su disposición toda una plataforma audiovisual para que su mensaje llegue a miles de personas en Costa Rica y el mundo. Sumamos radio, Facebook Live, nuestras propias aplicaciones, nuestro sitio web y nuestro canal en YouTube, además de toda nuestra experiencia en el concepto de evangelismo mediático, porque nos interesa unir esfuerzos para llevar un mensaje de fe y esperanza en estos momentos tan convulsos socialmente, donde las malas noticias nos afectan cada minuto. Su mensaje, nuestra experiencia y herramientas tecnológicas se unirán para llevar noticias de fe y esperanza. Anímese, ingrese al maravilloso mundo de la comunicación audiovisual con nosotros. Para mayor información, 8377-4416. Radio Costa Rica. Mucho más que una radio. Hola. Buenas tardes a todos los que están en sintonía con Radio Costa Rica, con el programa La Gran Tribulación 930 AM. Hoy hay una enseñanza muy importante. Ojalá los que están en casa escuchando el mensaje pueden tener un lapicero y una libreta para apuntar los pasajes, para que lean la Biblia. Y si tienen la Biblia, vayan leyendo conmigo, para que después no dice que el pastor dijo tal cosa y yo no dije nada, porque voy a dar los versículos y pasajes de la Biblia. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. El anticristo, el tema de hoy es acerca del anticristo. ¿Cuándo se manifestará el anticristo? Algunos dicen que la iglesia va a pasar por la gran tribulación y confunden al pueblo que ignora la verdad establecida en la palabra. ¿Por qué sucede esto? Hay una parte extremadamente importante que explica esto el apóstol Pablo, hablando a los tesalonicenses. Dice Pablo, os rogamos, hermanos, en cuanto a la venida del Señor Jesucristo, digo que no os mováis fácilmente, ni os turbéis, ni por espíritu, ni por carta, como que el día del Señor está cerca. No os engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá el Señor sin que venga ante la apostasía y se manifiesta el hombre pecado, hijo de perdición. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2:1. La Biblia establece
claro que el Señor no vendrá hasta que no aparezca el anticristo primero. Tiene que aparecer el anticristo y toda la apostasía gigante. Después viene el Señor. Pero, ¿de qué está hablando el apóstol Pablo? Ahí, Pablo está refiriendo la segunda venida visible. La segunda venida, la segunda venida visible. ¿Cuál dice la Biblia? Que Jehová mi Dios vendrá con todos sus santos. En Zacarías capítulo, versículo 5. Zacarías, capítulo 14, versículo 5. Voy a dar al hermano que me lea eso. Acaba de llegar. Muy buenas tardes, pastor. Gracias. Un saludo para todos aquellos que están en sintonía, ¿verdad? Y observándonos ahí en la transmisión. Zacarías 5. 14:5. 14, Versículo 5. Vamos a leer lo que dicen las Escrituras. En el libro de Zacarías 14:5, de la siguiente manera: y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis. Capítulo 14:5. 5, ajá. Huiréis de la manera que huisteis a causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá, y vendrá Jehová mi Dios con él todos sus santos. 14:5. En esta ocasión, Cristo viene a establecer su reino. El apóstol Pablo dice en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, 6 y 8, vosotros sabéis lo que impide para que a su tiempo se manifieste. Hay algo que impide que el anticristo no manifieste ahora. Ya está obrando el misterio de la iniquidad. Pero hasta que no sea quitado de en medio, el que lo impide no podrá manifestarse cuando se ha quitado ese algo que impide. Dice la Biblia, entonces será manifestado ese inicuo, el cual el Señor matará con el espíritu, con su boca, con el resplandor de su venida. ¿Qué impide su manifestación al anticristo? Aparecerá mucho antes de la segunda venida de Cristo. En esa segunda venida visible, donde todo ojo lo verá, y ahí precisamente Cristo desciende con su pueblo redimido y acabará con todo el caos que el anticristo ha formado con él. La Biblia establece que el anticristo no podrá manifestarse porque hay algo que lo impide. Hay algo que no permite que esa figura siniestra presenta ahora. Hasta que ese algo no se ha quitado de en medio, el rostro terrible del anticristo no podrá manifestarse en esta tierra. ¿Qué es ese algo que impide al presente que el anticristo se manifieste? Ese algo es la novia de su Cristo. Pero pronto, muy pronto, será raptada, será tomado en nubes
y llevada con Jesús hasta el tercer cielo, hasta el lugar de refugio, donde será preservada durante los juicios que derramarán sobre la humanidad. Sin embargo, la Biblia dice que el anticristo hará guerra contra los santos y los perseguirá, los torturará y los matará. Pero ¿a cuál es santo? Si Cristo ya vino como ladrón en la noche y raptó a su pueblo, a su novia perfecta. ¿A quién le hará la guerra? ¿A quién le hará la guerra el anticristo? Le hará la guerra a una muchedumbre de evangélicos religiosos que se quedaron aquí abajo en la tierra, porque no vivieron con una vida vacía espiritual. Estaba más pendiente del programa en la televisión que del culto en la iglesia. No oraban ni ayunaban, no llenaron sus lámparas de aceite, fueron vírgenes fatuas, que por su insensatez se quedaron cuando llegó el esposo. La Biblia dice que no puede servir a dos señores, porque amará a uno y aborrecerá a otro. Fueron evangélicos tibios, mundanos, que fluctuaban entre dos pensamientos. No será candidato para el rapto todos aquellos que indiferente combinaron el mundo y sus placeres con lo de Dios. Aquellos que dicen que no hay rapto tampoco calificarán, precisamente esos que así creen y que tienen la fe de que verán el rostro del anticristo. Esos lo verán. Pero si tú estás orando, velando, si eres como las vírgenes, prudente y tienes tu lámpara encendida y rebosante del aceite del Espíritu Santo, estará esperando al esposo, tú te irás en el rapto. Para ti hay rapto, aleluya. El anticristo hará guerra, perseguirá, torturará el pueblo que habiendo conocido a Cristo, no maduró en el Espíritu, no vivió conforme a la palabra, no guardó la palabra de paciencia. La Biblia enfatiza que todos los que mantengan su testimonio y no se dejen sellar con el número 666, que es el sello de la bestia, esos serán degollados, causa de la palabra de Dios. Hermano, lea Apocalipsis capítulo 6, 9. Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios en capítulo 6, 9. Versículo 9 del libro de Apocalipsis. Sí, 6, 9. Dice así: cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían muerto a causa de la palabra de Dios y del testimonio que tenían. Gracias. ¿Qué es ese algo que estorba mientras el pueblo, ese algo que estorba al anticristo, mientras que el pueblo de Dios lleno del Espíritu Santo permanezca aquí abajo, no podrá haber manifestación alguna del anticristo? Que no podrá suceder con él el anticristo. Si se manifestará ahora, los creyentes de Jesús, que estamos aquí llenos del Espíritu Santo y tenemos la autoridad total de Cristo, lo reprenderíamos en el nombre de Jesús
y nada podría hacer este anticristo, o sea, ocasionaría su caída. Dios nos ha dado autoridad contra el diablo y los demonios. Con esa autoridad le diríamos, te ato, te echo fuera en el nombre de Jesús, y tiene que huir. Hoy en día se escucha mucha gente, yo voy a ir en el rapto cuando viene Cristo. Pero escuchen bien, no me refiero a una religión muerta. Tampoco hablo de cualquier congregación, ni de ninguna denominación, pero sí de una iglesia poderosa. Me refiero al grupo de creyentes llena del Espíritu Santo, apartado del mundo, lavado en la sangre poderosa de Jesucristo, y que dan testimonio. Moviéndose como se movió Jesús bíblicamente, con toda su autoridad. El anticristo quisiera ya aparecer, pero esa iglesia llena del Espíritu Santo no lo permite. Está esperando que ese estorbo sea quitado. Ese es lo al presente, lo detiene. Cuando el rapto ocurra y volaremos, lanzan al diablo a la tierra, y ahí comienza la gran tribulación. Nada de eso ocurrirá mientras el que lo impide está. Hermano, lea Apocalipsis capítulo 12, versículos 7, 8 y 9. Apocalipsis capítulo 12, 7, 8 y 9. Dice, entonces hubo una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Gracias. La iglesia, los creyentes llenos del Espíritu Santo, no se han quitado de esta tierra. Tampoco el diablo podrá ser arrojado aquí abajo. Porque un pueblo lleno del poder, lleno de Dios, le va a hacer frente y tendría que huir. El anticristo no puede hacer acto de presencia hasta que esa iglesia no sea quitada por esa iglesia. Es la iglesia que le está deteniendo a él. Como dije ahorita, no es cualquier congregación ni así, eso es un grupo de personas que forman la iglesia, Alejado del mundo, no practica las cosas en el mundo. Dice, la iglesia no se ha quitado porque esta iglesia llena el poder, quitará porque esa iglesia llena la unción del Espíritu, pondría bajo sus pies. El anticristo tendría que aparecer cuando esto sea convertido como un desierto espiritual, entendiendo que todos aquellos que se quedaron aquí abajo fueron los que no tenían fuerza espiritual.
tendrán que resistir sencillamente para salvarse. Tendrá que profesar la vida, profesar viva voz. Cristo es mi Salvador, tengo mi fe en el Señor. Esto acarreará que pierde su vida física, pero ganes su alma para Cristo. Cuando el pueblo de Dios sea levantado, el anticristo aparecerá y se manifestará al mundo. ¿Qué sucederá con el pueblo que se quedó? Las Escrituras enseñan que la fe de los creyentes durante ese periodo será probada hasta el extremo de sus límites. Lea Mateo, hermano, Mateo capítulo 24, versículos 22 y 24. Mateo 24, versículos 22 y 24. Dice así: y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo, pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dice, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. Y dice, y les permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Lea Apocalipsis capítulo 13, versículo 7. Dice, se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. ¿Hacia dónde escaparán? Estarán delante del Hijo del Hombre, Jesucristo, donde está Jesús en su manifestación física. Está en la diestra del Padre en el reino de los cielos. Cuando suena la trompeta, volaremos arrebatados en nubes y llegaremos al mismísimo trono de Dios, y ahí estaremos en pie delante del Señor. Hemos escapado porque el justo no puede perecer juntamente con el impío. No desvíe el camino. Es necesario ser sabio para alcanzar esa gloria, esa gloriosa meta. Por lo tanto, gente velando, alerta a todo lo de Dios. Esté pendiente de los negocios espirituales y de la espalda a un mundo asqueroso. Y declara en una humildad para decirle, Cristo te salva, Cristo te sana, Cristo te llena del Espíritu Santo y fuego. Caminar por un camino de vida, el creyente tiene que estar alerta a los negocios espirituales día a día. Aunque tiene trabajo material, tiene que atender lo espiritual primero. En ello le va la vida. Cristo viene a buscar una iglesia. Acuérdense, Cristo viene a buscar una iglesia, pero no hecho de manos de edificio, hecho de manos de hombre. Es el grupo de personas que formamos una iglesia. Y dice, atenderlos espiritual primero. Ellos le va la vida. Cristo viene a buscar una iglesia sin mancha ni arruga, santa e inmaculada. ¿Dónde nos muestra la Biblia eso? ¿Quieres saber dónde nos muestra la Biblia eso? Hermano, léame Lucas capítulo 21, 34 y 36.
Lucas 21, capítulo 34 y 36. Dice así: mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de las preocupaciones de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre toda la faz de la tierra. Velad pues, orando en todo tiempo, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas las cosas que vendrán y de estar de pie delante del Hijo del Hombre. Profetiza el día terrible que viene con un lazo. Vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. El libro de Isaías, capítulo 26, dice así, el libro de Isaías, capítulo 26, versículo 20, dice así: anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierre tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento, tanto que pasa la indignidad, la indignación. Usted sabe que esto va a ser algo doloroso, hermano, para todas esas personas que se quedaron en la tierra. Todo. Así es. Pero la gente no quiere aceptar las cosas de Dios. La gente quiere vivir su propio mundo, lo que ellos dicen nada más. Y dice, un lazo es algo que cae en el cuello y cuando alan, ahoga a la persona. Un camino de vida, dice su palabra. Velad pues orando en todo tiempo, para que sea tenido por digno de escapar de todas estas cosas que harán de venir, estar en pie delante del Hijo del Hombre. Dios promete que estén velando y orando, escaparán. El precio de no adorar a la bestia será ejecución inmediata. Lea Apocalipsis, hermano, Apocalipsis 13:15. Apocalipsis 13:15 dice: se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablara e hiciera matar a todo el que no la adorara. Bueno, gracias. Muchos estarán deseos de salvarse de toda manera y enfrentarán el martirio para escapar de la condenación. Vuelve a leerme Apocalipsis 6:9, hermano. 6:9. Donde están sufriendo esas almas ahí. Dice: cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían muerto por causa de la palabra de Dios y del testimonio que tenían. Ellos, estos decapitados, serán aquellos salidos de la gran tribulación. Apocalipsis 7:14. Dice: y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación, han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Los que se resistan y confiesen que son de Cristo serán degollados por causa de la palabra. El testimonio que mantienen se salvan, pero el precio de perder su cuello físico. Antes que todo eso sucede, antes que esa figura demoníaca
se enseñorea de esta tierra, se escuchará un sonido de una trompeta. Ese sonido glorioso solo será percibido por la novia de Cristo, que es la iglesia pura, la cual será levantada, librada de los horrores que vivirán en la tierra, que va a ser algo muy terrible. ¿Sí, claro. También, hoy en día se ve algunos cristianos aparecen como impíos, hasta tienen tatuajes en sus cuerpos. ¿Qué es lo que está pasando con los cristianos hoy en día? La apostasía que está ahora viviendo en el mundo, las personas, hoy está sucediendo eso. Por eso usted ve que la maldad se ha multiplicado bárbaramente, porque esto tiene que suceder antes que venga Cristo, y después el anticristo vendrá con esos apostasías. Se va a manifestar. Dice, el anticristo, la apostasía, se inicia no inicia en el mundo, se inicia en la iglesia, donde personas dan la espalda a las cosas de Dios. En la iglesia, la tribulación consta, oiga bien, la tribulación consta de dos partes. Oiga la primera parte. La primera parte consta de 3 años y medio. Es cuando el Señor viene a llevar la iglesia al cielo. Escuchen bien, la primera parte consta cuando el Señor viene a llevar la iglesia al cielo. Fíjese, hermano, que a veces yo estaba meditando, cuando yo estaba revisando esto, cómo va a sufrir mucha gente en la tierra. Y muchos pastores no van a ir en el rapto. ¿Entiende? No van a ir en el rapto. Se quedarán donde usted leyó ahorita, capítulo 6, 9. Serán torturados. ¿Entiende? Serán torturados. Y dice, la segunda parte de los 3 años, en total sumirán 7 años. Es la gran tribulación terrible que va a caer sobre la tierra, sobre la humanidad, sobre todas las personas que quedaron aquí abajo en la tierra. La maldad de los hombres que rechazaron a Dios, nunca se arrepintieron de sus malos caminos. Hoy en día, muchas iglesias están fermentando el pecado, como el aborto, el homosexualismo. Para ellos ahora todo eso es bueno, pero oiga lo que dice Dios en Isaías capítulo 5, versículo 20, dice Dios, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. En el versículo 5, dicen bueno y a lo bueno dicen malo. ¿Qué hace de la luz tiniebla, de la tiniebla luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo? Hoy en día, cristianos abandonan las cosas de Dios, no totalmente en la iglesia, se mantienen dentro de la congregación, un grupito, y se forman cosas, diciendo cosas y haciendo divisiones en la iglesia. Hoy en día se ve mucho eso. Hoy en día se ve la juventud perdido
no respetan los padres de familia ni las personas mayores. Y dice aquí, hoy en día se escucha en todo lado, dicen personas, mi congregación, donde dice mi congregación, pleitos, personas diferentes congregaciones, dice que la iglesia mía es la mayor. El otro dice que la mía es muchos que se congregan, ahí tienen la unción. Pero déjeme decirle una cosa, ¿cuánta gente está peleando hoy en día que su iglesia es mejor que el otro? Usted oye a los testigos de Jehová, oye a los adventistas, oye tal, los mormones y todo. Pero oiga lo que dice Dios en Hechos capítulo 24 y versículo 25. Dios dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, siendo Señor del cielo y de la tierra, Dios no habita en templo hecho por manos humanos. ¿Lo oye? Léalo, hermano. Lea esa parte. El 24, Hechos 17, 24. Dice Hechos 17, 24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Exacto. Y el 25, ¿qué es el 25? Dice, ni es honrado por manos de hombres como si necesitara de algo, pues Él es el quien da a todos vida, aliento y todas las cosas. A veces las personas dicen, se mofan de los cristianos cuando uno dice, Cristo viene. Y ellos dicen, ¿y no ha venido? Pero déjeme decirle una cosa, usted dice, no ha venido. Pero Cristo no ha venido todavía porque Él está esperando que usted se convierte, se arrepiente de sus malos caminos para tener una vida eterna. Sí, así es, pastor. Y hay un versículo que yo tengo por aquí, 1 de Pedro 5:8. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como un león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y hay un punto clave ahí, ¿verdad? Que tenemos que tener claro que el enemigo le gusta alterar las cosas, el orden de las cosas, el orden que Dios estableció para cada una. El enemigo busca, como decimos popularmente, poner la carreta delante de los caballos, ¿verdad? Cuando deben ser los caballos que van tirando de aquella carreta, ¿verdad? Entonces, cuando todo sale mal, hay una tendencia como a echarle la culpa a Dios de lo que está sucediendo. Y en realidad son nuestras propias consecuencias y nuestras decisiones, porque el libro de Génesis capítulo 4 versículo 6 dice, entonces el Señor dijo a Caín, ¿por qué estás enojado y por qué se ha demudado tu semblante? Si haces bien, no serás aceptado, pero si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero debes dominarlo. Entonces Dios nos da esa oportunidad de nosotros manejar, ¿verdad? Ese momento en el cual viene la tentación, viene el pecado a tentarnos, ¿verdad? A tratar de hacernos caer. Y cuando vienen esos momentos de tribulación, de problemas, incluso de enfermedad y de desesperación, suceden dos cosas. O la persona se pone en contra de Dios o realmente le promete a Dios, Señor, si tú me sanas, si tú me liberas de esta situación, yo voy a servirte. Pero lejos de eso, rápidamente la persona se le olvida. No, aquello. yo no diré, se olvida, sino lo que hacen ellos es tomar a Dios como bombero. Ajá. Es como hacen eso. Ajá. Explique algo lo que sucedió en Texas, en los Estados Unidos. Usted está enterado, ¿no? ¿Qué sucedió en Texas?
con las inundaciones. Sí. Explique ahí. Claro, claro. Es algo muy tremendo porque las imágenes son muy explícitas, ¿verdad? Sí. Son muy explícitas y lamentablemente muchas personas, en vez de volver su mirada a Dios, lo culpan incluso hasta de fenómenos naturales, ¿verdad? Sí, porque hay un senador de los Estados Unidos dijo, si Cristo vendría, un inmigrante ilegal lo volvería en una sábana y lo echamos otra vez para afuera. Y menos de 24 horas Dios mandó el juicio a ese lugar. Claro, sí. Claro. Y San Juan 15:5, pastor, dice, yo soy la vid, ¿verdad? Dice el Señor. Vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer, ¿verdad? Y en la vida las personas se preparan para muchas cosas, se preparan para hacer un viaje, se preparan para hacer un examen, una prueba, pero ¿cuántas veces realmente nos preparamos para la eternidad, para la muerte? Es difícil, ¿verdad? Porque el enemigo busca cómo envolvernos en la rutina diaria, que se nos olvide completamente las cosas espirituales. Nos preocupamos por ir al gimnasio, ¿verdad? Hacer ejercicio. Nos preocupamos por ir a hacer muchas cosas, nuestros trabajos y demás, pero realmente no hay una preparación en donde yo diga, me estoy realmente poniendo a cuentas con Dios, me estoy poniendo en paz con Dios porque yo quiero pasar esa eternidad de la que usted hablaba, ¿verdad? Evitar el juicio, evitar el castigo eterno es realmente donde nos preparamos para eso, ¿verdad? Para ese momento. Y también se podría preguntar a las personas, ¿dónde pasará su eternidad si muere? Claro, claro, porque eso lo decidimos acá, mientras estemos en la tierra. Sí. Una vez que partamos a la eternidad, ya no vamos a poder escoger, ¿verdad? Ya hemos elegido en vida. Y realmente, si usted se pone a ver, pastor, esto es algo muy interesante, porque ahí en el mismo Mateo capítulo 24 dice, en el versículo 38, pues así como en los días de Noé, que los hombres estaban comiendo y bebiendo, casándose y haciendo muchas cosas, hasta el día en que Noé entró al arca y no comprendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos, así será la venida del Hijo del Hombre. Este pasaje es decisivo porque ahí dice, no comprendieron hasta el momento en que llegó, ¿verdad? El juicio. Y dice, como en esos días, así será el momento de, ¿verdad? Cuando ya se acabe y el final de los tiempos, en donde la venida del Señor es inminente, ¿verdad? Y la esperamos realmente. El gran problema, hermano, es esto, el día del rapto. Va a haber una gran confusión, habrá grandes caos en la tierra, camiones quedan varados, desaparecieron los choferes, aviones en el aire, no tienen rumbo, barcos en el mar, no tienen rumbo, se fue. El capitán, que era cristiano, carros. El piloto del avión. Se va, carros, los choferes se van, se chocan todo. Habrá una madre que tiene su hijo en la cuna, en el cuarto. La madre se da vuelta, ¡pam! Cristo viene y no se da cuenta. Estará la madre ¿cómo se llama? En un parque de diversión y no se da cuenta porque Cristo viene como ladrón. Pastor, ¿hace cuántos años escuchamos nosotros acerca de que Jesucristo viene? Sí. Hace muchísimo tiempo, años de años, y la gente dice, pero es que no ha venido todavía, y vea, ya estamos en el 2025, y hace 30, 40, 50 años se dice, pero es que la palabra de Dios dice, como un ladrón en la noche, sí, ¿verdad? Sin que nadie se entere, llegará el momento en el cual Él viene por su iglesia, sí. Y luego será desatado un caos tremendo, sí, como usted lo mencionó, porque al no estar el Espíritu Santo en la tierra, al no estar la iglesia, ¿verdad? Y la presencia de Dios, entonces va a revolver, ¿verdad?
lo más profundo de la sociedad y del mundo, de tal forma que va a haber una desesperación colectiva. O sea, va a ser algo donde muchas personas van a querer huir, van a desear la muerte y no estará para ellos. Sí, ¿verdad? porque son personas que no creen en Dios, que maldice a Dios. Y como viene ya el peso de Dios, quieren huir de su presencia, pero es muy tarde. Y tampoco habrá iglesia, pastores predicando cuando Cristo viene a llevar a su pueblo. Inclusive, tendré a su papá, que era cristiano, y murió, llega a la tumba a ver, la tumba, su papá no está. El Espíritu Santo bajó del paraíso y se fue. Todo eso va a suceder. Y hay algo también, pastor, acá, y es que si lo analizamos, el enemigo ya sabemos cuál es su final, ¿verdad? Y de los ángeles caídos ya sabemos cuál es el destino. Y él no quiere irse solo a ese destino. Él no quiere padecer esa situación solo, sino que quiere llevarse a la mayor cantidad de gente que pueda en el mundo. Y es ahí donde nosotros debemos estar apercibidos, porque muchas personas van a seguir ese rumbo. Muchas personas van a continuar haciendo sus cosas y distraídos, porque si hay algo que el enemigo utiliza es la distracción. A usted lo enreda en una cosa, lo enreda en otra, y no deja tiempo para Dios, no hay tiempo para buscarlo, no hay tiempo para congregarnos, no hay tiempo para leer la palabra de Dios, no hay tiempo para orar, y la Biblia dice, en todo tiempo ustedes deben hacerlo, siempre deben hacerlo. Es que ellos mismos se confunden porque, acuérdese, hermano, que los postreros tiempo, viene desde los apóstoles hasta esta época. Con esta época que estamos viviendo es donde cierra ya el fin. Por eso usted oye que la gente habla tanto tonterías y hacen lo que ellos quieren y todo, ¿entiende? Y no es así. Inclusive, va a formar todas las iglesias en uno solo ahora, después del rapto, que va a ser la Gran Babilonia. La Gran Babilonia. Hay un versículo en 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 8. Dice así: porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida y de la venidera. Por eso le decía, pastor, que muchas veces tenemos la mente como en otra, ¿verdad? En otras cosas. Y nuestros pensamientos están en otro lugar. Y hay mucha preocupación, incluso hasta ansiedad, ¿verdad? Las personas andan ansiosas, usted ve cómo corren en las calles y hacen esto y hacen lo otro y tratan de llenarse con un montón de situaciones, pero sabemos que lo único que puede llenar nuestras vidas, lo que puede llenar nuestra mente es Dios, ¿verdad? Y hay gente que anda con rencores, y anda con odios, y anda con muchas cosas que no sabemos que esos no son frutos del Espíritu Santo. Son gente del diablo, que el diablo está metido en ellos. Usted no ve como usted conduciendo un carro y usted se quedó un segundo, están pitando, si usted sale, ellos salen con machete, bate de béisbol y todo eso para darle a uno. ¿Qué espera usted la gente? ¿Ah? Voy a darle 5 minutos más para que el don Henry le pasa a don Rogelio. Claro. 5 minutos más. Y esto nos hace reflexionar a todas las personas que están ahorita escuchándonos y viéndonos a través de las redes sociales, en donde si ponemos a pensar, si nos ponemos a analizar en qué quiere Dios de nosotros realmente, porque un matrimonio con sus hijos, un hogar, pueden vivir bajo el mismo techo, pero no necesariamente van a estar unidos. Muchas veces nos sucede eso, estamos en la congregación, vamos, visitamos, nos reunimos con los hermanos, pero eso no quiere decir
que somos cristianos. No. ¿Verdad? Porque muchas personas visitan un templo y frecuentan un lugar, pero no buscan a Dios realmente de todo corazón. Sí, va a darle un chance a Rogelio. ¿Qué pasa, Rogelio? Dice. Ese es el pastor. Dios les bendiga, muy buenas tardes. Dios les bendiga a mi querido hermano pastor Emanuel y también el compañero hermano en Cristo que lo acompaña en este día. Gloria al Señor, me alegro, me da gusto escucharlo expresándose ahí con esas palabras que él está hablando, porque realmente es algo muy verídico y muy cierto. Y también hablando sobre lo que usted está hablando del anticristo, también está muy bien elaborado, porque realmente tenemos que ver de que estamos viviendo, hermanos queridos, y antes de seguir quiero darle un saludo a nuestro hermano don Henry Torres, que está ahí en cabina. Que Dios lo bendiga, lo guarde y que lo siga usando para la gloria del Señor, porque Él abrió este espacio para que nosotros podamos alcanzar donde no podemos ir, pero por medio de las ondas radiales se puede alcanzar más allá, para que muchas personas que quizás quisieran oír palabra de Dios, ahora pueden decir que lo están oyendo, porque no pueden decir que no tienen cómo escucharlo. Entonces, mi respeto a mi querido hermano don Henry Torres, y que Dios lo siga bendiciendo y usando para que nosotros podamos seguir llevando este mensaje de salvación a tanta gente que necesitan estas palabras. Hoy en día, déjeme decirle que hoy en día no se escucha estas enseñanzas, estas palabras, porque se han dedicado a otras cosas y no a que la gente sepa que hay un anticristo y que un día van a tener que hacerle frente. Y cuando ese anticristo venga, ¿a cuántos millones van a engañar y van a ser engañados? Porque no se les dio la enseñanza de que un día hay un anticristo que iba a venir a esta tierra. Y entonces me llamó la atención en ese libro de Segunda de Tesalonicenses, me llamó mucho la atención, porque hay algo que a veces lo leemos muy rápido y no le ponemos una atención que ella está diciendo, porque ella dice: nadie os engañe en ninguna manera. Oiga bien, nadie. O sea, no se deje engañar. No es porque uno habla bonito, entonces usted va a decir: ah, él está diciendo la verdad. No, la Biblia, yo lo veo así y me atrevo a decirlo, la Biblia es un manual, amén, es un manual que nos ha dejado el Señor. Y entonces ese manual es para que usted lo use, no para que lo tenga guardado. Entonces, cuando ella dice que nadie os engañe, no se deje engañar, porque estos programas es para escucharlos, porque nosotros estamos viendo lo que está sucediendo en estos tiempos peligrosos. Dios les bendiga. Amén.
importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten tus ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo lo hermoso que es tu amor. Tendré mis manos sin cansancio, tu historia entre mis labios y fuerza en la oración.